En varias ocasiones hemos hecho observaciones del proyecto de ley de economía violeta desde que se estaba discutiendo Ujú. en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. En primer lugar, por una cuestión de enfoque, porque ya existen en el Código del Trabajo y en sentencias de la Corte Constitucional normas que garantizan de manera mínima, pero que de alguna manera garantizan el derecho de las mujeres al acceso y a la permanencia en los lugares de trabajo y la no discriminación en razón de la maternidad y la lactancia. ¿Cuál es el problema de estas normas? Que simplemente no se cumplen porque Ujú. falta del Ministerio del Trabajo un control efectivo del cumplimiento de estas disposiciones en las empresas. La ley de economía violeta se ha ido modificando en el tiempo, ha ido incluyendo algunos aportes que creo que son importantes, como la obligatoriedad de en las empresas de establecer protocolos contra el acoso, aunque eso ya estaba decidido también previamente con otros instrumentos, y establecer planes de igualdad de oportunidades, capacitación, sensibilización, todo eso es positivo. Sin embargo, creo que es una manera de vaciar los contenidos del derecho del trabajo. Por ejemplo, la garantía de la organización Ujú. sindical, la garantía de un salario mínimo, la garantía del despido ineficaz en casos de embarazo y de lactancia. Y una de las cosas más graves que tiene esta ley, y que lo peor de todo es que lo presentan como avance, es la posibilidad de trasladar los permisos de maternidad y de lactancia a la pareja masculina, en el caso cuando nacen bebés. Nosotras hemos dicho, como dicen los estudios, que el obstáculo a la participación de las mujeres en el ámbito del trabajo no es la maternidad, sino los entornos laborales discriminatorios y que no están centrados en el cuidado a la niñez, por supuesto, pero también a las personas con discapacidad, a las personas dependientes y a las adultas y adultos mayores. El problema de raíz son las inequidades estructurales de género, donde se nos sigue asignando a las mujeres socialmente ese rol y donde en los ámbitos laborales se nos discrimina por la maternidad. Pero ¿qué dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos, la UNICEF, ONU Mujeres, las expertas de la CEDAW, el Comité de Derechos del Niño, que la protección a la maternidad se da garantizando licencias amplias, ampliando las licencias por paternidad, por maternidad, garantizando el no despido a las mujeres embarazadas, promoviendo políticas de conciliación, de corresponsabilidad, servicios públicos y gratuitos de cuidados? Pero ¿cuál es la gran solución de nuestra Asamblea Nacional? Que un permiso que de por sí es ínfimo, que no alcanza los estándares de la OIT y de UNICEF, sea compartido con la pareja. Ujú. Esto es una barbaridad por algunos motivos. Primero, ya existen algunas sentencias de la Corte Constitucional, una sentencia que obliga expresamente a que en los sitios donde haya más de 20 personas que cuidan, hombres y mujeres, se establezcan servicios de guardería, de cuidado, de desarrollo infantil. Y este estándar supera el del Código del Trabajo, que habla de la obligatoriedad de los centros de desarrollo infantil en empresas que cuenten con más de 50 trabajadores y trabajadoras. La Ley de Economía Violeta recoge esta norma del Código del Trabajo pasando por alto esta mejora de la Corte Constitucional. Y después, algo muy grave que bien ha notado el diario El Comercio, y por lo que me preguntan, es que la Corte Constitucional ya había declarado en 2021 la inconstitucionalidad de esta desigualdad que existía entre madres trabajadoras, para que todas las madres trabajadoras gocen de licencias de maternidad de 12 semanas, o sea, 3 meses, y un periodo de lactancia de 2 horas diarias por 12 meses más, es decir, hasta que el bebé cumpla 15 meses de edad. Antes Ujú. había esta discriminación a las mujeres del sector privado, se les daba un permiso hasta que el bebé tenga un año Un de año. edad, Ujú. y ahora es hasta los 15 meses. Entonces, esas son las aberraciones del proyecto, porque la Corte también ha mandado Pero expresamente a ampliar el evidencia, Pepita, que no hace falta que tenga color violeta
para hacer algo que realmente beneficie a las mujeres? ¿Quiénes son los responsables de estas omisiones, de estos cambios que terminan a la final vulnerando los derechos de las mujeres y esta economía del cuidado que nunca ha sido reconocida? En Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad y Géneros ha propuesto una ley que se llama Cuidar en Igualdad, que está centrada en el fomento a la igualdad salarial, pero a través de poner el cuidado de la vida en el centro, y ese debería ser nuestro objetivo. Pero los actores de antiderechos de la Asamblea Nacional, primero, no han escuchado nuestras comparecencias en varias ocasiones, tanto en el Pleno de la Asamblea Nacional como en las comisiones respectivas, los pronunciamientos que hemos hecho desde las organizaciones feministas y de mujeres, y etiquetamos este acto como una forma de purple washing, que es un término en inglés que utilizamos para hablar de todas aquellas acciones políticas que tienen la etiqueta de la igualdad de género, que es un tema empático que está incluso de moda, que vemos que se lo posiciona desde las candidaturas, pero para hacernos creer que hay avances cuando en realidad lo que se disfraza es un retroceso terrible. Y capaz estuvieron durante sus comparecencias jugando en el celular, como ya se ha visto algunos asambleístas. De que no nos escuchan. Hace poco tuve una entrevista con una asambleísta y me llamó la atención que ella no conocía, parece que en ese momento se estaba enterando de esta omisión grave de la ley de economía violeta al no reconocer los permisos más amplios de maternidad, y que también recién se estaba enterando de que el hecho de transferir los permisos de maternidad y lactancia no es ningún tipo de avance. Entonces a mí me preocupa porque creo que hay algunos actores abiertamente antiderechos que sí tienen un interés específico en el retroceso de los derechos de las mujeres, las personas con posibilidad de gestar, los niños y niñas, pero hay otras personas que simplemente no están leyendo, no están escuchando, no se están poniendo al día en los debates, y creo que este periodo electoral es importante también revisar para la renovación de las autoridades locales, del Consejo de Participación Ciudadana, qué nivel de escucha a la ciudadanía, a las organizaciones van a tener esas personas en caso de llegar a ser autoridades. No hay una escucha real, no hay un trabajo efectivo. Para ir cerrando simplemente ahora, luego de este error, la verdad, lo voy a decir así, ¿qué procede? ¿Qué es, una vez ya aplicada, aprobada la norma, qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las afectaciones? Las afectaciones, en primer lugar, están en esta reducción. No es un simple error de forma, es una cuestión de fondo que tiene que ser subsanada, y si no es posible ya por vía de reforma legislativa o eso demora, inmediatamente interpondremos desde las organizaciones las acciones constitucionales que sean necesarias para que se corrija ese error, pero sí preocupa de fondo esta inconstitucionalidad de la transferibilidad de los permisos de maternidad y lactancia. Porque para los empleadores siempre es muy caro, entre comillas, emplear a mujeres gestantes, ¿no? A una madre. Entonces pueden decirle, tu permiso de maternidad, al menos un mes y medio, pásale al papá, que él también se haga cargo. Cuando en realidad el apego es tan importante, apenas son 12 semanas que tú ni te das cuenta, tu guagua todavía está llorando de día, de noche, de madrugada, porque necesita estar pegado a ti. Imagínense, es que los permisos son extremadamente cortos y no se tiene en cuenta el contexto de violencia que hay en las parejas y en los lugares de trabajo. Y las mujeres podrían ser presionadas a ceder sus permisos, y que tenemos una configuración de género donde no todos los hombres son proclives al cuidado y a asumir esa responsabilidad, y la única manera de hacerlo es a través de prolongar las licencias de paternidad, no quitando a las mujeres este derecho, porque además el fomento a la lactancia, y esto lo dicen los instrumentos de derechos humanos, tiene que ser también a la lactancia natural. Y esto es imposible si una pareja masculina asume ese permiso. No digo que no puedan existir arreglos en parejas igualitarias, sí, o mujeres que de pronto quieran incorporarse antes del trabajo. Esos casos pueden ocurrir y ya estarían amparados en el marco jurídico actual. Lo que vemos ahora es simplemente más medidas de presión sobre las mujeres y más escenarios
de violencia en el espacio del trabajo y también en el interior de las familias.